Muy bien, mis hermanos. El día de hoy vamos, como ya les comenté, vamos a estudiar otro de los atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Recuerde que atributo incomunicable es un atributo que no se vio reflejado, de cierta manera, hasta cierto grado, en el ser humano. Y uno de ellos es la omnipresencia. Estos atributos que son incomunicables son atributos que únicamente puede tener Dios, ¿sí? Si alguna otra religión o algún otro, inclusive cristianos, le asignan la omnipresencia a un pastor por su cobertura, es que al final eso están haciendo omnipresente al pastor, o sea, al final esa es la idea. Pero bueno, cualquier otra religión, cualquier otra sea la idea, la ideología, la rama, lo que sea, si le asignan a algo omnipresencia, ya le están dando un tributo que es de Dios y por lo tanto es idolatría, ¿sí? Entonces, como les comentaba durante el domingo pasado, creo, yo quería ver los tres ovnis. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, el día de hoy, pero hay mucho que ver, mis hermanos, hay mucho que ver de cada uno de los tres ovnis. Entonces, mis hermanos, si le pueden dar la siguiente diapositiva, como les decía, son tres atributos que se definen como, o que empiezan con el prefijo ovni, no de objeto volador no identificado, sino ovni, O-M-N-I, ovni. ¿Sí? Son tres básicamente: omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. ¿Sí? Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Esos son los tres ovnis que vamos a ver. Hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. ¿Los tenemos? Muy bien, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra ovni? Si le pueden dar la que sigue, mis hermanos. La palabra ovni es una palabra que viene del latín, mis hermanos, que significa todo. ¿Sí? Eso significa la palabra ovni, una palabra del latín que significa todo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de omnipotente, quiere decir que es todo poderoso. Cuando hablamos de omnisciente, quiere decir que todo lo conoce. Cuando hablamos de omnipresente, quiere decir que está presente en todo. ¿Sí? La palabra ovni, o sea, cuando está el prefijo ovni, se refiere al atributo que puede tener poder infinito o ilimitado. Por eso, pues, el ovni de latín, todo, ¿verdad? Ilimitado, poder infinito. Sí, cuando se refiere a Dios, esta palabra significa que Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo ni obligarlo a hacer lo contrario. ¿Sí? Entonces, ovni es como un todo, tiene todo el poder infinito, todo. ¿Sí? El prefijo ovni. Eso obviamente aplica para los tres, ¿no? Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, como ya lo acabo de mencionar. ¿Entendemos? Si no, recuerda que también se queda grabado con toda ahí la diapositiva. Muy bien, mis hermanos. Entonces, la omnipresencia, si le pueden dar la siguiente, por favor. La omnipresencia, mis hermanos. Ahí sí les voy a dar tiempo para que noten esa definición, pero se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Es decir, Él, hablando de Dios, siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. Eso es bien importante, ahorita lo vamos a ver. Él siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. ¿Sí? Se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Es decir, Él siempre está presente en todo lugar, en toda su plenitud. ¿A qué me refiero con toda su plenitud? Bueno, me refiero a que no puede estar una parte de Dios en China y otra parte de Dios en Estados Unidos. ¿Sí? Dios está presente en toda su plenitud, en todo lugar completo y entero. ¿Sí? En cualquier parte del mundo y del universo y de cualquier cosa que se le venga a la mente. ¿Sí? ¿Le pueden dar la que sigue, mis hermanos? Él está presente de varias formas, y esas son algunas de ellas. ¿Sí? Él está presente de forma continua. O sea, nunca hay momento en que Dios deje de estar. ¿Sí? Desde el principio del tiempo, como ya nos lo han recordado estas semanas, Dios abrió ese paréntesis. Bueno, Dios siempre ha estado presente de forma continua durante todo ese
paréntesis, y aparte que Él es eterno, ¿va? Pero su presencia es de forma continua. Nunca ha dejado de estar. También su presencia es ininterrumpidamente. O sea, no hay nada que lo pueda interrumpir, que pueda interrumpir su presencia. También su presencia, Él está presente de manera inalterable. Que quiere decir que no hay algo, no hay un lugar donde a Dios le cueste estar. O no hay un lugar donde no pueda estar. ¿Sí? Es inalterable. Él está presente potencialmente. ¿A qué me refiero con potencial? Me refiero que su presencia es dinámica, influye y actúa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo estar, vamos a poner como un ejemplo del matrimonio, ¿no? El esposo puede estar en la casa, ¿sí? Pero puede estar nomás tirado viendo la tele, sin interactuar con su familia. Esos son dos diferentes modos de estar. Una cosa es estar ahí, físicamente, y otra cosa es estar con la familia, interactuando con la familia. Dios no nomás está, sino Él está presente de una forma dinámica, influye y actúa, ya sea directamente o indirectamente. ¿A qué me refiero con directamente? Pues cuando Dios permite simplemente cosas, ¿sí? Directamente cuando Dios mueve los corazones, inclina los corazones, lo de Faraón, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Siempre está con todo su poder, ¿sí? Y Él está presente de manera personal, ¿sí? Ahorita vamos a ver el panteísmo, que el panteísmo afirma otras cosas, ¿sí? Pero Él está presente de manera personal, ¿sí? No es que a Dios se le pase a alguien, no. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios, uno por uno, de todo lo que hemos hecho. Todos, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que Dios está presente, ¿ok? Entonces, si yo soy omnipresente, no hay tampoco nada que lo pueda contener, ¿sí? Por su infinidad, que es otro atributo de Dios, ¿sí? Pero no hay nada que pueda contener a Dios. Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49, en la diapositiva que sigue. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Sí? No hay nada que podamos construir, crear, el ser humano, donde podamos contener a Dios. ¿Sí? Decir, aquí está Dios. No se puede, es imposible. ¿Sí? Ahora, muchos usan ese texto para decir, no, los templos y para qué. ¿Sí? Aquí hay que entender el contexto, ¿sí? Y lo voy a explicar porque no va a ser que alguien se me vaya con la duda. ¿Sí? Los fariseos, ¿qué había pasado con ellos? Habían confinado a Dios un templo. ¿Sí? Eran muy píos en el templo y fuera del templo pues, vivían peor que el diablo, ¿no? Entonces, ese es el punto de este versículo. ¿Sí? Dios no lo pueden confinar al templo y pensar que afuera ya no está Dios. No. Ese es el punto de este versículo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la presencia de Dios en su templo. ¿Sí? Aunque el universo mismo, mis hermanos, no pueda abarcar a Dios por su plenitud y su infinidad, ¿sí? Él está presente en toda su plenitud y en todo lugar. Aunque no podamos contener a Dios, el mundo no puede contener a Dios, el universo no puede contener a Dios, ¿sí? Sin embargo, Él está presente en toda su plenitud, en todo lugar. Hay cosas que voy a mencionar, mis hermanos, que nuestro cerebro limitado, ¿sí? No va a poder comprender totalmente, ¿sí? Esto es uno de ellos. No sé exactamente cómo funciona eso, ya lo descubriremos cuando estemos allá, si es que Dios nos lo permite, ¿sí? Pero es cierto, es bíblico, ¿sí? Él está presente en toda su plenitud, en todo lugar. No hay como que Dios está en partes, no. Dios está en toda su plenitud. Jeremías 23, Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Este texto es bien interesante. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esa última parte es lo importante. No hincho yo, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Pues supuestamente,
Bueno, por supuesto que sí, ¿no? Está en toda su plenitud, ¿sí? Entonces ahí está el versículo que apoya esa verdad. Mis hermanos, Dios nunca se verá sobrelimitado, ¿sí? Por la vasta extensión del universo. O sea, no es que Dios sea sobrelimitado por lo que conocemos hasta ahorita del universo, que es inmenso, ¿sí? O por la gran cantidad de sus hijos necesitándolo al mismo tiempo. Dios nunca se va a ver sobrelimitado o sobrepasado por la carga, ¿sí? De que sus hijos lo están necesitando al mismo tiempo. Dios siempre está presente en cualquier lugar y en cualquier momento en toda su plenitud. Ahorita vamos a ver las aplicaciones para nosotros, ¿va? Pero básicamente eso es una verdad, ¿no? Está Dios habitado en toda su plenitud, cualquier lugar, cualquier momento. Ahora, el panteísmo, o la idea del panteísmo, creo que también quien lo adopta es un filósofo llamado Spinoza, adopta una manera de panteísmo. El panteísmo ataca, hay cristianos inclusive, creo que también la cienciología, hay cristianos inclusive que confunden la omnipresencia con el panteísmo, ¿sí? Nomás por curiosidad, ¿alguien ha escuchado el panteísmo? Levanta la mano. Si alguien ha escuchado el panteísmo, levanta la mano. Ok, bueno, ahí les va. ¿Qué es lo que creen los panteístas? ¿Sí? El panteísmo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe, todo lo material, el universo, las galaxias, el ser humano, todo forma parte de Dios. ¿Sí? Ellos creen que Dios está conformado por toda la creación y que eso es Dios. ¿Sí? La creación y la humanidad. ¿Sí? Y la mayoría de los panteístas creen que la naturaleza no es más que parte del todo. ¿Sí? Yo he escuchado a cantantes cristianos, y voy a decir su nombre, Jesús Adrián Romero, que ha dicho que abraza el árbol y siente que está abrazando a Dios. Pues podrá sentir lo que quiera, pero eso no es bíblico. ¿Sí? La creación no es parte de Dios. Consecuencia de lo anterior, ellos también creen que Dios, o lo que ellos tienen por concepto de Dios, es un Dios impersonal, o sea que no interactúa con su creación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el panteísmo? Básicamente son estas dos cosas. Ellos creen que todo el mundo material forma a Dios, ¿sí? Que el arbolito es parte de Dios, que nosotros somos parte de Dios, que el edificio forma parte de Dios, que la creación forma parte de Dios. Consecuencia de eso, ellos creen que Dios es un ser impersonal, que no interactúa con la humanidad. ¿Sí? Esa última parte también la creen muchos que no necesariamente son panteístas. Yo he escuchado a muchos conocidos míos que dicen, no, pues Dios no tiene, pues sí, yo creo en Dios que está allá, pero no tiene nada que ver aquí con nosotros. Y he escuchado a muchos decir eso, ¿sí? Aunque no sean necesariamente panteístas. Entonces, ¿qué pasa con eso de que, y lo confunden, perdón, antes de pasar al siguiente punto, hay cristianos que confunden el panteísmo con la omnipresencia, y no es lo mismo. No es lo mismo. El que Dios esté presente en toda su plenitud no es lo mismo que Dios, que la creación sea parte de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo primero. Ellos dicen que todo lo que existe, todo lo que existe es Dios. ¿Sí? Debe quedar claro, mis hermanos, que Dios no hizo al mundo como una extensión de sí mismo. ¿Sí? Dios no hizo al mundo como una extensión de sí mismo. Y tampoco su ser siendo de alguna manera parte de la creación. Tampoco, su ser tampoco tiene nada que ver con la creación, ni es parte del arbolito, ni nada de eso. ¿Sí? Dios es santo. Y eso es bien importante. La palabra santo, además de puro sin pecado, significa apartado. ¿Sí? Entonces Dios es santo. Él es totalmente diferente a cualquier cosa que ha sido hecha. Y la propia naturaleza de Dios es superior a cualquier otra naturaleza de sus criaturas. Aún de sus ángeles,
y de los demonios. Dios está por encima de todo. Su naturaleza es nada que ver con la creación. Nada. Su ser no está de alguna manera interactuando o siendo parte, mejor dicho, de la creación. ¿Sí? Que nos quede bien eso en claro. Dios es omnipresente, pero eso no quiere decir que es parte de la creación Dios mismo. No. ¿Sí? De hecho, Cash Luna se hizo famoso un tiempo por su frase esa de que somos Jehová Junior. Eso es panteísmo. Eso es panteísmo. Porque ahora somos parte de Dios. No. Quiero que se dé cuenta que esas frasecitas de otro tipo de cristianismo traen atrás muchas doctrinas equivocadas que tienen miles de años de existencia. No es nada nuevo. Nada nuevo de Hausar. Siguen las mismas cosas, nada más con diferente nombre. ¿Sí? Salmo 102, versículos 25 y 27. Vamos a demostrar que Dios no es parte de su creación. Salmo 102, 25 y 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú no perecerás. Ellos perecerán, mas tú no perecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, con un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La creación es una cosa, Dios es otra. ¿Sí? Hebreos 4:13, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. O sea, todas las cosas están delante de Dios. Delante de Él. Él no es parte de. Todas están delante de Él. ¿Sí? ¿Cómo podemos destruir el panteísmo? Por si alguien una vez se topa a alguien que le dice: no, pues todos somos parte de Dios y el arbolito también. Hay una manera bien sencilla de tirar el panteísmo bíblicamente. La Biblia prohíbe la adoración de ídolos. ¿Sí? La Biblia prohíbe la idolatría. Si la creación fuera parte de Dios, una roca, un pedazo de yeso, un arbolito, la Biblia no condenaría la idolatría. Porque al final, si el arbolito fuera Dios, todos los adoradores de Baal estaban adorando al final a Dios, ¿no? Pero la Biblia sí condena la idolatría. Bastante, de hecho. Y Dios es un Dios celoso. Ahí está esa, para que la note. Si el panteísmo fuera cierto, adorar una roca, un animal, tendría tanta validez como adorar a Dios como un ser invisible y espiritual. Entonces, ya con eso, o sea, Dios no es parte de la creación. Sí, Dios es un ser aparte. Es temprano, yo creo que sí va a haber chance de preguntas o comentarios. Entonces ahorita cualquier pregunta o comentario, mi hermano, apúntela para verla ahorita. Sí, nomás, que eso claro, mis hermanos, es muy sencillo. Sí, la creación no forma parte de Dios. Se acabó. Ahí está la idolatría. Sí, la idolatría es un ejemplo claro de que Dios no es parte de la creación. Ahora, el otro argumento del panteísmo. Y no nomás, como les digo, no nomás del panteísmo. Yo he conocido muchas personas que también opinan lo mismo, que Dios es un ser impersonal. ¿Sí? Muchos dicen que Dios no tiene interacción con la humanidad. Vamos a ver si es cierto. Hechos 17:28. Hechos 17:28. Fíjense este texto que Dios está poniendo en su palabra. Porque en Él, ¿quién es Él? Dios. Vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje
de este somos también. ¿Perdón? ¿Profetas o poetas? Profetas. Ahorita lo checo. Poetas aquí también tengo yo. Ahorita lo checo. Pero bueno, el texto es, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? ¿Lo quiere reconocer el ser humano o no? Sí. Ahí está, ¿no? O sea, Dios es un ser personal. Por Él vivimos, nos caminamos y por Él somos. ¿Sí? De manera que Dios tiene una interacción directa con la humanidad. Es un ser personal. ¿Sí? Dios está presente de manera activa y sostiene a toda la humanidad y a la creación. A eso me refiero ahorita, que Dios está presente de una manera potencial o activa. ¿Sí? Para los que están lejos de Cristo, el hecho de que pueda respirar ahorita, se lo debes a Dios. Dios está activando ahorita que tus pulmones funcionen. Dios está activando ahorita que tu corazón siga latiendo. Es Dios. Omnipresente de manera activa. Además, mis hermanos, pues vemos en la Biblia, además de este versículo, vemos en la Biblia actuar a Dios muchas veces de manera personal con su pueblo. ¿Sí? Y aún hoy en día. Tenemos otro texto como Colosenses 1, 16 y 17, se lo pueden poner. Dice, porque en Él, y esto ya está hablando de Cristo, porque en Él fueron criadas, es diferente creadas a criarse, porque en Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. ¿Sí? Dios es omnipresente, actuando de una manera activa, personal. Ahora les doy una pregunta. Ya vimos esto. Ya tumbamos los dos postulados del panteísmo en contra o que se mezclan a veces con la omnipresencia. Si Dios es omnipresente y es santo también, la pregunta es, ¿está Dios también presente en los lugares de pecado? Hermana Fabiola, ¿qué opina? Entonces sí lo voy a tener que las. ¿Está Dios presente también en lugares de pecado? O sea, Dios es omnipresente, pero también es santo. Más o menos. ¿Qué opinas, hermano Saturnino? Ok. ¿Quién se quiere sacar la lotería? Bueno, David. Yo digo que sí está porque si no estuviera, no estaría junto a nosotros. Estamos llenos de pecado. Ok. Bueno, Oscar, por reírse eso, digo. A ver, échale. ¿Está Dios presente, sí o no? En lugares de pecado. Sí, también es santo. Sí está presente. Ok. Les pregunté nada más para tentar terreno. ¿Sí? La respuesta es que Dios sí está presente. ¿Sí? Si Dios deja de estar presente en algún lugar, dejó de ser Dios. Dejó de ser omnipresente. ¿Sí? Entonces, siempre, mis hermanos, cuando tengamos preguntas de este estilo de los inconversos, o inclusive de otros cristianos, hay que irnos a lo más básico. ¿Sí? A veces tratamos de pensar tanto, y no, mis hermanos, vamos a retroceder lo más básico. Dios no puede dejar de ser omnipresente. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Entonces, aunque no sepamos responder totalmente a la pregunta, ok, no puedo decir que no, porque entonces Dios deja de ser omnipresente y la Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Sí? Entonces,
Sí, la respuesta es sí. Dios está presente aún en lugares de pecado. Dios ha estado presente durante los actos de los nazis. Dios estuvo presente en medio del crimen, ahí estaba Dios. En los lugares de inmoralidad sexual, ahí está Dios. Debajo de las cobijas, ahí también está Dios. Cuando le das incógnito a la página, ahí también está Dios. ¿Sí? Si Dios no estuviera, como les decía, o no pudiera estar en esos lugares de pecado, dejaría de ser Dios. Job 34:22, ¿se me pueden ayudar? No hay tinieblas ni densa oscuridad, ¿sí?, donde pueda esconderse los que hacen iniquidad. Punto, como dicen en el trabajo, se acabó ya la discusión. ¿Sí? No hay tinieblas ni esa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. ¿Dios está en el infierno? ¿Usted qué opina, hermano Isaac? Sí. Sí. Cristi, ¿tú qué opinas? Sí, muy bien. Job 26:6. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. ¿Sí? Proverbios 15:11. El infierno y la perdición están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Bueno, lo mismo. Si Dios no pudiera estar presente en algún lugar, dejaría de ser omnipresente, dejaría de ser Dios. ¿Sí? Dios no solamente va a ser juez, sino que también va a ser testigo. ¿Sí? El día del juicio. O sea, ¿sabes lo que es eso? O sea, fue el que te vio y es el que te va a juzgar. Y no es el que te vio, el que conoce lo que hiciste. Eso lo vamos a ver en la omnisciencia. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, todavía nos queda lo de la santidad. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, hay algo, o que se puede dominar de muchas maneras, lo he visto también de otras maneras, pero como siempre lo hemos llamado aquí es su presencia favorable. Eso ya es diferente. ¿Sí? No es que Dios esté más presente, Dios siempre está presente, pero hay lugares, situaciones, circunstancias donde la presencia de Dios es, vamos a llamarle favorable, ¿sí?, o de bendición hacia las personas o lugar como sea la situación, ¿sí? La presencia favorable de Dios. El que Dios pueda estar en todas partes no significa que su presencia es favorable o de bendición en todas partes, ¿sí? Jesús sufrió el abandono del Padre en la cruz. Ahora, ¿Dios dejó de ser omnipresente? No. ¿Qué pasó ahí? La presencia favorable de Dios con su Hijo, la comunión íntima de Dios con su Hijo fue la que dejó de ser por algún momento. Pero Dios siguió siendo omnipresente. Dios seguía estando ahí. Pero esa presencia favorable de comunión con su Hijo fue la que se vio pausada, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Pero Dios siempre fue omnipresente. ¿Sí? Dios nunca dejó de ser omnipresente. ¿Sí? Cuando Israel salía a combatir sin esa presencia favorable de Dios, ¿qué pasaba? No es que Dios dejaba de estar, es que esa bendición de Dios, esa presencia de Dios que bendice, Dios se la retiró en ciertos momentos a Israel, pero nunca dejó de estar. ¿Sí? Dios designó ciertos lugares, especialmente el templo, como lugares donde Él bendice, donde su presencia es favorable, ¿sí?, donde se le adora por su propio pueblo, y Él nos responde a nosotros. Los templos, Dios los estableció, ¿sí?, como un lugar de su presencia favorable. Por eso Dios quiere que su iglesia se congregue. Por eso, como hemos visto en Hechos, como hemos visto en Pedro, ya se nos ha mencionado también en Hebreos,
es voluntad de Dios que nos reunamos en una iglesia. Esa es la voluntad de Dios, porque en esa congregación de los santos Dios determinó derramar de su presencia favorable, de bendición. Hay templos donde esa presencia favorable de bendición de Dios ya no está. No es que Dios ya no esté omnipresente, sino que esa presencia favorable de bendición ya se fue. ¿Por qué? Por tantas tonterías que meten y predican. ¿Sí? Para que tengamos cuidado, si algún día, que el templo se sintió bien bonito, cuidado, hermano. Si están ahí brincando y saltando y predicando tontería y media, ahí no está Dios. Por más bonito que sienta, fue la música, fue usted, no fue Dios. ¿Sí? No fue Dios. Dios no actúa en contra de su propia naturaleza. Dios no actúa en contra de su propia naturaleza. Que su presencia sea favorable, mis hermanos, en ciertos lugares o en ciertas ocasiones, no quiere decir que esté más presente o menos presente. No, Él siempre está presente en los mismos grados, ¿sí? En el mismo grado. El que Dios haya designado, como le decía ahorita, los templos como un lugar de su presencia favorable, ¿sí? Fue para cubrir nuestra necesidad, nosotros, su pueblo, de tener un lugar donde congregarnos y adorarle. Mis hermanos, es necesidad de... si para usted no es necesidad, pues escudriña, ¿no? Pero para los hijos de Dios es necesidad venir a un lugar en la comunión de los santos, donde todos tenemos el mismo corazón y el mismo espíritu, el mismo Señor, y donde podemos doblar rodilla y adorarle. ¿Sí? No nos congregamos en la iglesia, ¿sí? Por el hecho de que Dios esté presente aquí y afuera no. Fíjese bien. No nos congregamos en la iglesia por el hecho de que Dios esté presente aquí y afuera no. Nos reunimos, mis hermanos, porque el mundo, o los demás, la sociedad, necesitan o tienen que poder ver que hay ciertos lugares designados para la adoración y comunión con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros decimos iglesia, no. ¿Por qué? Porque es un lugar ya designado de comunión, de presencia especial de Dios. Por eso nos reunimos en la iglesia. No porque aquí esté Dios y allá afuera no. O es una de las cosas, de los por qué nos reunimos en la iglesia. Para que allá afuera vean que hay un lugar donde Dios habita. ¿Sí? De manera especial. Ahora, Dios se ha manifestado o ha hecho manifiesta su presencia de diferentes maneras. ¿Sí? Dios siempre está presente, todo el tiempo en toda su plenitud. Pero ha habido ocasiones en donde Dios manifiesta su presencia de manera inequívoca. ¿Sí? O sea, su presencia es manifestada de manera inconfundible. O sea, sabemos que es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la zarza ardiente. Ella es una presencia manifiesta de Dios. Una manifestación de la presencia de Dios, como lo quiera ver. ¿Sí? La columna de fuego, la nube, también. La teofanía en el horno de fuego con con los amigos de Daniel. Esa es una presencia manifiesta de Dios. ¿Sí? La encarnación de la segunda persona de la Trinidad es una manifestación de la presencia de Dios. ¿Sí? Pentecostés fue una manifestación de la presencia de Dios. ¿Sí? Y cada vez, desde que Cristo ascendió hasta el día de hoy, cada vez que tenemos un avivamiento bíblico, yo quiero decirle, mi hermano, por si no lo sabía, que es una presencia manifiesta de Dios. Y si está indiferente, y te vamos a tocar ese punto, pero si está indiferente durante el culto y hay una presencia manifiesta de Dios, escudriñe cómo anda. Escudriñe cómo anda. Porque no es posible que su corazón sea
Gloria a Dios por los hermanos. Isaías dijo, miserable hombre soy, labios de inmundos, al ver la presencia manifiesta de Dios. Pablo cayó de rodillas. Los apóstoles, todos cayeron de rodillas a ver la santidad de Dios. No puede ser posible que estemos en el templo, veamos la presencia manifiesta de Dios y estoy a gusto. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. Pero bueno, ahorita voy a tocar más ese punto. ¿Qué implicación tiene para nosotros entonces, mis hermanos, la omnipresencia de Dios, mis hermanos? Como seres humanos, mis hermanos, siempre estamos buscando ser omnipresentes, ¿eh? Siempre. Que los hijos, que la comida, que se me van a quemar los frijoles, que estoy tratando de atender el trabajo y al mismo tiempo los hijos. Siempre estamos ser omnipresentes, pero jamás vamos a poder. ¿Sí? Sin embargo, esas limitaciones, y me gustó cómo lo leí en el artículo, esas limitaciones son las que nos permiten conocer la omnipresencia de Dios. Sí, son las que nos permiten disfrutar, gozarme en el hecho de que mi Señor sí es omnipresente. Yo no, pero Él sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones hay para nosotros? Número uno, el que Dios sea omnipresente nos debe dar confianza, nos debe dar fe en Él. ¿Por qué? Porque Él siempre está atento a la necesidad de sus hijos. Deuteronomio 4:7, creo que ahí lo tengo, mis hermanos, en la siguiente slide. Deuteronomio 4:7 dice, y fíjense este versículo, me gustó mucho, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? O sea, ¿qué otra nación tiene un diosecillo que esté tan cerca como Dios está de nosotros? Siempre, continuamente, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sí? Nos debe dar confianza, mis hermanos, porque Dios siempre está atento a nuestra necesidad, al cuidado de nosotros como sus hijos, mis hermanos. Nuestro Señor, mis hermanos, siempre está al cuidado de su pueblo. Isaías 43 del 1 al 2. Isaías 43 del 1 al 2. Mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, lo cantamos. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama te abrazará. Mis hermanos, como siempre les digo, es muy fácil predicar desde un púlpito, desde aquí parado, cuando todo está bien. Esto, mis hermanos, es más, o lo predicamos o lo enseñamos para cuando estemos en ese momento. Nos acordemos de que, Señor, eres omnipresente, Señor, tú estás ahí. ¿Sí? Tú estuviste ahí cuando me pasó X o Y, cuando entró el virus o cuando no entró. Él estaba ahí. ¿Sí? Nos debe dar paz, confianza. Él prometió siempre estar con su pueblo. Mateo 28:20. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? También ese versículo que tanto me gusta, que Él nos capitaneará hasta la muerte. ¿Sí? Y aún después de eso estaremos con Él eternamente. Mis hermanos, si no podemos estar con nuestros hijos cuando están en la escuela, Dios está. ¿Sí? Dios está ahí con ellos. Mi paréntesis, no dejemos de orar por ellos. En las escuelas, al final, no podemos estar nosotros, pero Dios está. Y lo principal, mis hermanos, es encomendárselo a Dios y Dios ayuda a nuestros hijos ahí en la escuela. ¿Sí? Como les decía el domingo, mis hermanos, hay cristianos que en medio de la tribulación cometen el grave error, pecado, de decir, ¿dónde está Dios? Reclamarlo incluso. ¿Verdad? ¿Dónde estabas, Dios, cuando pasó esto? Se murió mi hijo, mira cómo estoy enfermo, todo lo que me quitaron, etcétera, ¿no? Pero mis hermanos, es un grave error, pecado. ¿Sí? ¿Por qué? El problema, cuando no sentimos a Dios en medio de la tribulación, no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Sí? Y yo le recomiendo, vuelva cuando se sienta así, quédese callado, ni siquiera lo piense. ¿Sí? Váyase a la Biblia, póngase a leer, póngase a orar,
y hasta ayune si puede, para que realmente sienta la presencia de Dios y lo fortalezca en esos momentos difíciles, mis hermanos. La siguiente, mis hermanos, la siguiente slide, por favor. Coram Deo es una palabra de la Reforma que he estado enfatizando mucho, ¿sí? De hecho, la omnipresencia tiene que ver mucho con esta palabra de la Reforma, es una palabra en latín, ¿sí? Que se refiere delante de la presencia de Dios. Literalmente es delante del ojo de Dios, o de la cara de Dios, ¿sí? Mis hermanos, debemos de vivir estando conscientes de que Dios está presente, mis hermanos. Vivir estando conscientes de que Dios está presente ahí a nuestro lado, ¿sí? Lo cual nos debe ayudar a esforzarnos por vivir una vida íntegra en Cristo, siendo cristianos en lo público y en lo privado. La idea de los reformadores cuando sacaron esa palabra, ¿sí? Era transmitirnos de que Dios siempre está con nosotros. Por lo tanto, vivamos conforme sabiendo que Dios está ahí. Cuando viene el presidente de visita, o alguien importante de visita, todo el mundo cambia, hasta se viste bien. No, y hasta bachean las calles y no, hombre, le ponen alumbrado público a todo, ¿ah? ¿Por qué? Porque alguien importante va a venir. Bueno, mis hermanos, es Dios. Sí, es Dios. Lo que puse ahí, mis hermanos, es una cita Orsis Pro. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Lo que sea que hagamos, cuando sea que lo hagamos, todo lo estamos haciendo bajo la mirada de Dios. Y mis hermanos, no debe ser como que, uy, cucuy, no. Más bien es por amor a Él. Por amor a Él. ¿Sí? No caigamos a hacer un lado la Biblia o esconderla. O, como el clero católico, voltear el santito. No, mis hermanos. No. Haga lo que quiera, esconda lo que quiera. Escóndase donde quiera. No nos podemos esconder de Él. ¿Sí? Ahora, ese es mi punto. ¿Cómo puede alguien estar aburrido de la iglesia? Todos tenemos carne, todos venimos cansados a veces. ¿Sí? Pero, como bien me solía decir nuestro hermano Pastor Carlos, mi hijo de perdida, vaya ese shower, haga el esfuerzo. Y cuando teníamos 2 cultos, pues estaba complicado de la tarde, comidos y todo. Andaba cayendo con todo y bajo. Hagamos el esfuerzo, mis hermanos. No es concebible que sepamos, y mire, lo sabemos aquí, y es lo que nos decían antes, lo sabemos aquí. Pero si nomás lo sabemos aquí, ese es un problema. Es saberlo aquí y llevarlo acá. Sí, como le decía el domingo, desear la leche pura de la palabra no es aprendérmela de memoria, es ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces, no puede ser posible que nos estemos quedando dormidos. No puede ser posible que se le haga aburrido venir a la iglesia. No puede ser posible que sea indiferente ante los cantos, ante la predicación. Si su corazón cuando está aquí es, muy hermano, está pecando. Está pecando. Y fíjese bien, aunque el hermano tenga la culpa. Su trabajo, como congregantes, y mi trabajo cuando estoy sentado en la silla, es, Señor, aquí vengo, tu alimento, aquí estás tú, Señor, aquí vengo a adorarte. Que Dios se encargue del frente. Y que Dios se encargue también cuando estoy sentado en la silla. ¿Sí? Entonces, es inconcebible, mis hermanos, que nos aburra la iglesia. Eso déjeselo a los inconversos. Nosotros no. Nosotros no. ¿Sí? Y decía también esto, el problema no es el predicador, ni en los músicos. El problema es que Dios no es el centro de la adoración, cuando nuestro corazón es así. ¿Sí? Venimos nomás, pues yo no sé por qué, para cumplir o no sé. ¿Qué otra implicación, mis hermanos? La disciplina en el pecado.
Sí, la disciplina cuando pecamos. Todos seremos juzgados según nuestras obras, mis hermanos, aún ya como cristianos. 1 Corintios 5:10. 1 Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los cristianos, para los hijos de Dios. Para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Sí, lo bueno, qué bueno, gloria a Dios, mi hermano, lo felicito. Y lo malo, pues a ver cómo lo hacemos, porque vamos a estar delante de Él. Sí, por eso pidámosle perdón y arrepintamos a Dios rápidamente cada vez que pequemos. ¿Sí? Entonces, Dios no se le va a pasar ninguna disciplina, a Dios no se le va a pasar ningún pecado a nosotros, mis hermanos. Dios no es un viejito olvidadizo, Dios es un presente, no hay nada que podamos ocultar de Dios. David trató de ocultarlo a diestra y siniestra y no pudo. Salmo 98. Este versículo está... Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Esas son las implicaciones, mis hermanos, de la omnipresencia de Dios a nuestra vida. Nos debe dar confianza, fe, debe cambiar nuestra manera de vivir, corandeo, y no se nos debe olvidar que ningún pecado Dios lo va a pasar por alto. El hecho de que Dios no haga nada ahorita, si usted ha pecado ahorita, y el hecho de que Dios no haga nada, no quiere decir que no va a hacer nada. Quiere decir que le está dando misericordia, fíjese bien. Cuando, y esto ya lo hago extra, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Caín y Abel, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía? ¿Que Dios no estaba presente? Claro que estaba. Entonces, ¿por qué le pregunta? Misericordia de Dios. Para ver. Todavía le está dando chance a ver si te arrepentías. Fíjese bien. Ya llegaremos al atributo de la misericordia, pero nomás piensen en esto. ¿Qué hay que Dios haya hecho y que no tenga misericordia? Nada. Todo Dios lo ha hecho con misericordia. Todo. Dios no tenía que por qué preguntarle. Dios era para acá y te mueres ya. Vámonos. Dios tuvo misericordia en sacarlos del jardín de Edén. Pero bueno, este es otro atributo. Pero eso en el presente no se le pasó nada, no se le va a pasar nada nunca, jamás. Mis hermanos.